Qué bueno que podemos estar juntos otra vez. Gracias a Dios que podemos tener la clase de la escuela dominical. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Voy a leer los primeros 4 versos del capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, versículos 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque estamos vivos, porque nos das la salud, porque nos cuidas. Gracias por poder estudiar tu palabra y te pedimos, Dios, una vez más, para que tú nos ayudes a entenderla y nos ayudes a usarla en nuestra vida. Permite que los que escuchemos, los que participemos de esta clase, seamos bendecidos, aprendamos y pongamos en práctica, Señor, lo que aquí estudiaremos. Dirígenos en ello, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de Lucas. Y en la ocasión pasada yo les decía, hermanos, amigos, que estudiemos el Evangelio de Lucas con un deseo profundo de conocer más por nosotros mismos. Yo hacía énfasis en esto, de tener el deseo de aprender por nosotros, no esperar que nos enseñen otros y también no aceptar todo lo que nos digan, sino que estudiemos nosotros mismos, que nos profundicemos nosotros mismos. Lucas investigó lo que otros decían, pero escuchó lo que otros decían, pero dice él que él investigó. Y yo hablaba de que Lucas no se conformó con lo que le dijeron, no se conformó con rumores, él investigó. Y decíamos qué importante es esto, que investiguemos, que aprendamos las cosas no porque nos las dicen, sino porque nosotros estudiamos, nosotros investigamos a fin de aprender mejor lo que creemos. Y también algo que hizo Lucas es que aprendió para enseñarlo a otros. En el caso de Teófilo, por ejemplo, dice que lo que escribió se lo escribió a Teófilo, pero lo que él escribió también es una enseñanza para nosotros. Así que no nos conformemos con que nos cuenten historias, que nos digan cosas, sino que investiguemos, pero investiguemos con el propósito de dar a conocer a los demás las verdades que nosotros también conozcamos. ¿Sí? Estuvimos viendo que Lucas escribió con el mejor griego de su tiempo. Es como si Lucas estuviera diciendo, voy a contar lo mejor, voy a dar a conocer el mejor mensaje habido y lo voy a dar a conocer con un lenguaje, con el mejor lenguaje y de la mejor manera. Y hablábamos de darle a Dios lo que es mejor porque es para nuestro Dios. También decíamos que Lucas comentaba eso, me ha parecido también a mí, me ha parecido también a mí. O sea, él habla mucho de lo que él hizo, estudió
estudió, investigó, indagó aquí, indagó allá para saber a ciencia cierta las verdades acerca de Jesús. Y luego algo que él hizo también, tenía el propósito de aprender para darlo a conocer a los demás. Y él le dice a Teófilo en el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Otra cosa que dijimos es que el Evangelio de Lucas nos habla de la realidad de la inspiración de las Escrituras. Dios inspiró a Lucas igual que a los otros escritores de la Biblia. Dios inspira para que escriba las palabras o la palabra de Dios, la palabra de verdad. Dios lo inspira. Y decíamos también que Dios le dio el mensaje a alguien que trabajó, a alguien que investigó. No se reveló Dios a alguien que se cruzó de brazos y esperó la revelación de Dios. No, se ve la participación de Lucas cuando dice que él investigó. Así que vemos la inspiración de la Biblia. Pero otra cosa que quiero que entendamos. El Evangelio de Lucas es un libro de doctrina. Es un libro de doctrina. Este Evangelio es un libro de doctrina que nos muestra qué es lo que debemos creer. Nos muestra qué es lo que debemos creer. El verso 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Está hablando de conocer la verdad, de doctrina. Alguien se preguntará, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza. Esta palabra doctrina puede tener varios significados y esto es dependiendo del lugar en que se use esa palabra, de los asuntos en los que se estén usando esas palabras, pero aunque puede referirse a la opinión de cualquier persona, doctrina sencillamente quiere decir enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. Así que el Evangelio de Lucas es un libro que tiene enseñanza, que tiene instrucción. Es un libro que tiene doctrina. Doctrina. Entendemos como cualquier doctrina o como cualquier enseñanza, la doctrina puede ser buena o puede ser mala. Puede ser liberadora o puede ser esclavizante. Puede dar dignidad a quien la recibe o puede humillar a quien la recibe. La doctrina, entendemos, de la que habla Lucas es una doctrina buena. Y vamos a considerar en el Evangelio de Lucas algunas enseñanzas que son doctrina. Vamos a considerar la doctrina no como una mera enseñanza de un hombre o la opinión de un hombre, sino como enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina
viene siendo algo muy importante, muy especial para una iglesia, porque la doctrina le da forma, le da coherencia, le da distinción a una iglesia. Y es por eso que la doctrina es algo muy importante. Entendemos también esto: sin la revelación de Dios, el hombre está en tinieblas. Sin la revelación de Dios, el hombre no conoce la sana doctrina. Pero el Evangelio de Lucas tiene una doctrina, tiene una enseñanza que viene de parte de Dios, que es inspirada por Dios. ¿Alguien puede decir que una enseñanza que fue buena para una generación pasada pudiera no ser buena para la generación presente? Pero en cuanto a la palabra de Dios, o en cuanto al Evangelio de Lucas en particular, ¿tiene vigencia lo que se enseñó hace siglos con lo de aquel tiempo, con las personas de aquel tiempo, pero también tiene vigencia en nuestros días? El Evangelio de Lucas nos habla de una verdadera doctrina. Así que podemos entender, el Evangelio de Lucas es un libro de doctrina. Y miren otra vez el verso 4. Termina diciendo, o comienza diciendo, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Para que conozcas bien la verdad de las cosas. Lo que está diciendo Lucas, en otras palabras, es que: Teófilo, te escribo este libro para que sepas qué creer. Para que sepas qué creer. Qué importante es saber qué creer. Qué importante. El Evangelio de Lucas fue escrito con ese propósito, para que Teófilo supiera qué creer. Miren lo que dice en Lucas, el capítulo 8, el verso 50. A un principal de la sinagoga se le dice estas palabras. Dice el verso 50, Lucas 8:50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente. Qué importante es lo que creemos. Qué importante es esto. A ese principal Jesús le dice: cree, solamente cree. El diablo, el enemigo, no quiere que creamos, no quiere. El propósito de Satanás es ver que el hombre no crea. El verso 12 de ese capítulo 8 de Lucas, Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo no quiere que el hombre crea. No quiere. Jesús dice: cree. Pero dije, qué importante es saber, estar seguros de lo que creemos. ¿Qué doctrinas debemos de creer? ¿Qué hemos de creer? Voy a mencionar 2 o 3 cosas nomás. Una de ellas, y es primordial, o es básico, es algo muy, muy importante. Una doctrina que es
menester, que es necesario que creamos, es lo que tiene que ver con la salvación de nuestra alma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta que debemos contestarla a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Escritura, Lucas, capítulo 18, el verso 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y miren esto, el verso 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Ese que estaba confesando su pecado fue justificado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debo confesar mi pecado a Dios, pedirle perdón. Pero hay otra cosa. No solo debo confesarle mi pecado a Dios. Dice en el Evangelio según San Lucas, el verso 18, capítulo 18, verso 13, es lo que leí hace un momento. El hombre está reconociendo su pecado y luego dice la Biblia en Marcos capítulo 10, el verso 17. Miren lo que dice este verso. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En Hechos, el capítulo 16, dice la Escritura estas palabras. Hechos capítulo 16, desde el verso 29. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un joven viene ante Jesús, pregunta qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Otro hombre le pregunta a Pablo y a Silas qué debo hacer para ser salvo. La respuesta de Pablo y de Silas fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice en Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos creer que la misericordia de Dios es concedida por medio de la obra de Cristo Jesús, por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús era Dios hecho hombre que habitó entre nosotros, que fue a la vez Dios y hombre, pero completamente sin pecado. Así dice la Biblia. Por eso hace un momento yo decía,
de acuerdo a la Biblia, ¿qué debo hacer para ser salvo? De acuerdo a la Biblia, es necesario creer en Cristo Jesús, recibirlo como Salvador. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y verso 12, de esto nos habla. Es importante saber qué dice la Biblia. Jesús dice, cree solamente. El enemigo no quiere que crea, el hombre. Pero es importante creer, pero ¿qué debo creer? Debo creer lo que dice la Escritura. En relación a la salvación, ¿qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, para ser salvo se necesita creer en Cristo Jesús. Se necesita recibir a Jesús como Salvador. La Biblia dice que Cristo Jesús era Dios hecho hombre, sin pecado, y que Él vive para siempre. En Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 7, versos 25 en adelante, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús puede salvar hasta lo sumo a los que se rinden a Él. Juan, el capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Luego, en Juan, el capítulo 3, verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Juan, capítulo 5, los versos 24 en adelante, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así dice la Biblia. Dios se hizo hombre. Cristo Jesús era Dios hecho hombre. Nació de una mujer humana. Se llamaba María. Su madre, María, era una mujer. Por lo tanto, Jesús es hombre. Hombre completo. Pero también es Dios. Lo entiendo, es algo difícil de comprender, de explicar. Pero otra vez, Jesús dice que creamos, cree solamente. El diablo no quiere que creamos. Pero entonces, ¿qué debemos de creer? Debemos de creer lo que dice la Escritura. Nuestra fe debe estar basada en lo que dice la Biblia. La enseñanza que recibamos debe ser de la Biblia, no extra. No hay otro libro, no hay otra palabra de Dios más que la Biblia. Esto, aquí está lo que hemos de creer. Solamente aquí hemos de creer conforme dice la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. El que en Él cree no es condenado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué debo creer? Lo que dice la Biblia. Desgraciadamente, hay quienes rehúsan creer lo que dice la Biblia. Empiezan con sus razonamientos. Quieren hacer algo para ser salvos. Pero la Biblia nos enseña que no es por obras la salvación, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre no puede ser salvo por obras. Solo es por la fe en Cristo Jesús. Es cierto que la fe sin obras es muerta. Va a haber obras, no para salvación, sino porque se es salvo. Por eso hay buenas obras. No hay otra manera de ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. No hay otro medio de salvación. Esto es doctrina. Y el Evangelio de Lucas es un libro de doctrina. Es un libro de enseñanza, de instrucción. Es un libro que nos dice, que nos enseña cómo ser salvos. Y la otra cosa, la Biblia nos dice entonces que Jesús nació de una mujer. Pero miren lo que dice Juan 1:1. Juan 1 es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era
Dios. El verbo es Jesús. Y dice, en el principio era el verbo, en el principio era Jesús. Y el verbo era con Dios. Y Jesús era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Y Jesús era Dios. Pero dice el verso 14, y aquel verbo, o sea, Jesús, aquel verbo fue hecho carne. El que era Dios se hizo carne. Dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre. Por eso fue hombre, porque nació de una mujer humana. Por eso él fue hombre. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:2. Jesucristo vino en carne. Jesús vino en carne. Esta madre humana llamada María era virgen. Y la Biblia dice que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Esta madre humana era virgen cuando concibió a Jesús. Su concepción, la concepción de Jesús, no fue producida por un hombre, sino que fue producida por Dios. El evangelista Mateo, en el capítulo 1, desde el verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Y miren esto, lo que dice Mateo, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. María, la madre humana, la madre de Jesús, era virgen cuando se halló que había concebido. Antes que se juntaran, dice Mateo, María resultó que había concebido y que fue obra del Espíritu Santo. En Lucas, el capítulo 1, el evangelista Lucas dice estas palabras desde el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Miren lo que dice Lucas. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Miren, el evangelista Mateo, el evangelista Lucas, dicen que esta mujer, María, era virgen. Y cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Lo que está diciendo es, yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Y el ángel le contesta. Dice el verso 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús nació de una virgen. Era necesario esto. Era necesario esto. El profeta había dicho, Isaías 7:14, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Nunca había sucedido, ni va a suceder, que una mujer dé a luz un hijo sin haber tenido un contacto sexual con un hombre. La virgen o la mujer era virgen. Pero yo quiero que veamos esto. En el Evangelio de Lucas, en el verso 37, hay algo que se nos dice. Si tú te estás preguntando, ¿cómo puede ser posible esto? Que una mujer fuera a dar a luz sin haber conocido varón, como dice ella, sin haber tenido un contacto sexual. ¿Cómo es posible? Dice el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Fue un milagro? Fue un milagro, esto es real. Y era necesario que fuera así. Era necesario. Porque el nacimiento virginal lo identifica con el Mesías. Él no tiene naturaleza pecaminosa. Era necesario que alguien nos salvara, pero ese alguien tenía que ser puro, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Era necesario. En Romanos, el capítulo 5, el verso 12, dice el apóstol Pablo estas palabras: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero luego dice el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida. El verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cristo Jesús es el Mesías y necesitaba nacer virginalmente para ser identificado con el Mesías, pero también era necesario un nacimiento virginal, porque tener un padre biológico habría anulado la divinidad de Jesús. Así que Lucas es el testigo prominente del nacimiento virginal de Cristo. Leyendo los versos 1 al 4, Lucas dice que él investigó, y él dice que Jesús nació de una virgen. Su declaración, sus escritos son fieles. Sus escritos tenían esa característica de certidumbre, de objetividad, tenía esa característica necesaria de honestidad. Dice, vuelvo a leer Lucas, el capítulo 1, el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, y miren esto, que entre nosotros han sido ciertísimas. Cuando usa la palabra ciertísimo, se puede decir, no solo está diciendo cosas que fueron ciertas, sino que está haciendo un énfasis, está hablando de una manera fuerte, ciertísimas, como para que no haya dudas de será o no será. Habla de cosas ciertísimas. Y luego, el último verso, el verso 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Así que para Lucas, el nacimiento virginal de Cristo fue algo verdadero. Jesús es Dios, hecho carne, completamente sin pecado. El Espíritu Santo obró en María de tal manera que concibiera, quedara embarazada y entonces diera a luz a Jesús. Esa es una de las doctrinas que debemos de creer. Para terminar, quiero decirles esto. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Sí? Está hablando de gente que enseña otras cosas. Aunque haya cosas que no entendemos, hemos de aceptarlas si la Biblia lo enseña. Allí es donde entra la fe. No entiendes, no puedes explicar el nacimiento virginal de Cristo. Cree. Y como dijo Jesús, cree solamente. La Biblia lo dice. Cree lo que dice la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es palabra de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo
Por eso lo que está escrito aquí en la Biblia y en el Evangelio de Lucas son cosas ciertísimas, ciertísimas. Lucas nos habla de doctrina, cosas que estudiaremos, enseñanzas que estudiaremos más adelante, para que conozcas bien la verdad en la cual has sido instruido, para que conozcas bien la verdad. Espero que tú y yo estudiemos, investiguemos, que no aceptemos las cosas nada más aceptándolas, sino investigando las cosas que escuchamos acerca de Jesús, y que estemos ciertos, seguros de lo que creemos y lo demos a conocer a otros. Te invito a que estudiemos y te invito a que compartamos lo que vamos aprendiendo. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender doctrina en ella. Ayúdanos para que la enseñanza que Lucas da, la instrucción que Lucas da, Señor, la entendamos, la usemos en nuestra vida y la enseñemos a otros. Nos ponemos en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.